Uno de los accidentes a los que más está expuesta una persona adulta mayor es una fractura de cadera. Y lo preocupante es que casi el 50% de los pacientes fallece 2 años después de haberse fracturado. Y ese es un dato bien preocupante y bien importante que tomemos en cuenta. En muchas ocasiones la causa de esa fractura de cadera es la osteoporosis, que es un padecimiento que sabemos que se ha vuelto muy común entre los costarricenses, creo yo, más entre las mujeres que entre los hombres. Y ahora le vamos a preguntar al doctor por qué. Así que ya ustedes lo vieron, Rolando Soto es médico ortopedista, está con nosotros para ampliarnos cómo se puede prevenir un daño por osteoporosis para evitar que termine en una fractura de caderas. Así que, doctor, muchas gracias. De verdad, de todo corazón le agradezco que esté aquí con nosotros. ¿Ya respiró? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, recuerde que aquí estamos en la casa, no pasa nada y que todo es entre familia. Las preguntas que quieran hacerle al doctor las pueden realizar a través de la página de Facebook, si las quieren por escrito, o también al 6087-7777. Si quieren mandarnos un video, recuerden, nos dicen cómo se llaman, desde dónde nos están viendo, 30 segundos, bájenle el volumen al televisor para poderle entender claramente. Bueno, empecemos por lo básico, doctor. ¿Qué es la osteoporosis? La osteoporosis es la disminución en la masa ósea. El hueso va perdiendo masa. Es un problema que es cuantitativo y no cualitativo. Se va perdiendo la masa del hueso con el tiempo, porque hay un desfase entre la función de 2 células. Una que es el osteoblasto, que es el que, para explicarlo de forma lo más sencillo posible, el osteoblasto forma hueso nuevo y el osteoclasto degrada el hueso viejo. Ese desfase produce la osteoporosis. La Organización Mundial de la Salud lo define como una 2.5, disminución de 2.5 desviaciones estándar en la densitometría ósea. De hecho, ahí tenemos, doctor, algunas imágenes que nos pueden ayudar a entender mucho mejor qué es esto que usted está hablando, ¿verdad? Claro, ahí se ve el hueso normal, es bastante compacto, y en el hueso osteoporótico se ve las celdillas, van aumentando su tamaño. El hueso se llama osteoporosis porque el hueso se vuelve poroso. En realidad, ese es el hueso. Cuando uno opera una de estas fracturas, el hueso es como, a veces como mantequilla, ¿verdad? No hay agarre de los tornillos. Y hay otros tipos de tornillos que sí se agarran, se acoplan a la placa, pero sí el hueso es mucho más suave, ¿verdad? Doctor, ¿y a partir de qué edad es más común que se presente este debilitamiento? Después de los 65 años, y sobre todo las mujeres están más afectadas ¿Por qué? Por la disminución de estrógenos después de la menopausia. Claro. Entonces, sí son más propensas las mujeres a tener osteoporosis, porque los hombres no tenemos la disminución en los niveles de testosterona. En los hombres es más gradual, es más lento. Doctor, ¿es una enfermedad de alta incidencia entre los ticos? Sí. Por ejemplo, se habla que en las mujeres, el 40% de las mujeres va a presentar una fractura por osteoporosis a lo largo de la vida. Y de las fracturas de cadera en los adultos mayores, el 90% se deben a osteoporosis. Entonces, es una enfermedad, y no solo en Costa Rica, es una enfermedad mundial, ¿verdad? Y la medicina ha ido avanzando, entonces las personas pues viven más, ¿verdad? Entonces, encontramos señores de 80 años, ¿verdad?, que tienen muy buena calidad de vida, son muy activos. Entonces, uno ve con más frecuencia, va a ir viendo fracturas de cadera, va a ir viendo osteoporosis en los pacientes, ¿verdad? Exploremos un poquito las causas principales de osteoporosis. La causa como tal es ese desfase, ¿verdad? Entre la formación de hueso por parte del osteoblasto
y la función del osteoclasto. El hueso está en constante renovación. Entonces, cuando uno tiene menos de 20 años, el osteoclasto forma hueso, el osteoclasto, la resorción, ¿verdad? La resorción del hueso, que quita ese hueso viejo, por decirlo así, es más la función del osteoblasto. Entonces ahí el cuerpo forma su masa ósea, que eso es muy importante. Después de los 20 años empieza a ralentizar, empieza a hacerse más lento ese desfase, y uno llega a un pico máximo a los 30 años de masa ósea. Entonces, después de cierta edad, la formación de hueso nuevo es menor a la resorción ósea. El osteoclasto, por decir, parece como un Pac-Man, ¿verdad? Él come, y el osteoblasto no forma hueso a la misma velocidad, entonces empieza a ver esos cambios que se ven que podemos ver en la pantalla, que es que el hueso se vuelve más poroso. Quería preguntarle, doctor, si el consumo de algunos medicamentos puede acelerar este proceso. Claro, el abuso de corticosteroides, de prednisona, por ejemplo, produce osteoporosis. Uno de los efectos secundarios puede ser que lleve a esta enfermedad. También el abuso de hormona tiroidea, por ejemplo, en los pacientes que padecen hipotiroidismo y toman más de lo normal. Y hay pacientes ahora, gente que toma hormona tiroidea para disminuir de peso, también son propensos a tener osteoporosis, entre otros medicamentos, ¿verdad? Como los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, ¿verdad? También pueden producir a largo tiempo osteoporosis. Claro. Hablemos en este punto, si le parece, el papel que tienen los trastornos hormonales, porque usted acaba de mencionar, por ejemplo, complicaciones con la tiroides. Claro. Entre los trastornos hormonales uno se va a las hormonas sexuales, digamos, como los estrógenos. Las mujeres, al entrar en edad de menopausia, los niveles de estrógenos disminuyen considerablemente. Entonces, el hueso empieza con este desfase entre la formación de hueso y la resorción ósea. Entonces empiezan a padecer de osteoporosis. También en los hombres se puede ver un aumento o una disminución en los niveles de testosterona rápidos cuando hay, por ejemplo, tratamiento para el cáncer de próstata, por ejemplo. Entonces, esos tratamientos disminuyen mucho los niveles de testosterona, entonces puede provocar una osteoporosis. También, por ejemplo, los pacientes que padecen de hipertiroidismo, que la tiroides está muy activa, pueden producir o tener osteoporosis, o los pacientes que tienen hipotiroidismo, que la tiroides está produciendo bajas cantidades, pero ellos toman más más medicamento del que les recetaron, ¿verdad? Entonces eso también puede producir osteoporosis. Entre otros, antirreumáticos también pueden producir. ¿Y qué tal una persona que sea tabaquista, por ejemplo, o que lleve un estilo de vida sedentario? También, eso es muy importante, ¿verdad? La osteoporosis, prácticamente todos vamos a llegar a, ¿verdad? Es una enfermedad que nos va a alcanzar, porque si llegamos a la edad adulta, eventualmente vamos a tener cierto grado de osteoporosis o de osteopenia, pero hablando de osteoporosis, todos vamos a tener el riesgo de llegar. El punto es tener estilos de vida lo más saludables posibles para que esa reserva de hueso que uno puede tener a lo largo de la vida o cuando uno está joven, sea la mayor reserva ósea posible, para que uno se pueda, por decirlo así, defender cuando uno está en la edad adulta. El tabaquismo causa osteoporosis porque se pierde vitamina D y calcio.
el abuso de licor también y el sedentarismo también. Esos son tres factores que contribuyen a la formación de osteoporosis. Sí. Antes de que pasemos a hablar de la fractura de cadera como tal, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se preocupa por el tema hasta cuando ya está bien grande, ¿verdad? Y yo sé que en todo esto el ejercicio, y tal vez ahora más adelante podemos profundizar en el tema, el ejercicio tiene mucho que ver, ¿verdad? No solamente evitar el sedentarismo, sino que fortalecer ese sistema óseo. Sí. Pero eso se empieza mucho antes, es decir, cuando uno está joven. Sí. ¿Verdad? Lo que pasa es que hay muchos que se preocupan del tema después de los 50 y yo me imagino que sí tiene algún efecto, pero es mucho mejor cuanto antes se comience. Cuanto antes se comience es el efecto en la reserva de la masa ósea va a ser mucho mayor, ¿verdad? Y ejercicio no es tener que ir a hacer 2 horas al gimnasio, con 15 minutos, 20 minutos que se haga pesas son importantes, saltar, correr, caminar. Incluso hay estudios que dicen que el bailar es beneficioso para la formación y el fortalecimiento de este sistema que es tan importante como son los huesos, ¿verdad? Hay que moverse. Sí. Bueno, voy a pedirle a Jorgito que nos ponga una ilustración de la parte de la cadera que normalmente se fractura, para que usted nos explique. Bueno, aquí hay 2 tipos de fracturas que están: las fracturas extracapsulares y la fractura intracapsular. Básicamente la intracapsular son fracturas que son dentro de la articulación de la cadera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es la fractura a través del cuello o debajo de la cabeza, que se llama la subcapital. Estas fracturas son típicas de osteoporosis, pero también las extracapsulares, que son las que se hablan. La fractura intertrocantérica o transtrocantérica es porque afecta al trocánter mayor y se va hacia el trocánter menor. Entonces, cuando fractura a través de esta zona, es la típica fractura en el anciano o en el adulto mayor, y tiene mayor morbilidad y mortalidad porque el sangrado es más profuso. Entonces, los cambios hemodinámicos son mayores en esta población. Y la fractura subtrocantérica, ahora más tarde podemos hablar un poco de eso, porque son fracturas, normalmente cuando son en esta área, a veces son fracturas patológicas por el uso prolongado de tratamientos que se utilizan para la osteoporosis, como los bifosfonatos, pero a veces se utilizan por mucho tiempo y el hueso se vuelve muy rígido. Claro. Particularmente, ¿qué provoca este tipo de fracturas? ¿Es que la persona se cae ¿verdad? Porque yo he escuchado mucho de caídas que provocan justamente esto, pero no sé qué otras causas puede haber. Normalmente son las caídas. Hay gente, por ejemplo, que refiere, iba caminando y de repente escuché algo aquí, como un pop. Un chasquido ahí. Un chasquido y caí. Entonces, ahí es donde por historia clínica uno debe sospechar que hubo una fractura que se llama una fractura patológica. Porque es diferente si un adulto mayor se cae, que normalmente son caídas de propia altura en la casa. Entonces, ¿qué es importante tener en la casa? Que el adulto mayor siempre tenga zapatos con suela de hule para que no se resbale, por ejemplo. Evitar las alfombras en la casa de un adulto mayor es importante, porque a veces las esquinas de la alfombra no están completamente estiradas. Levantaditas. Están levantadas y eso es lo que provoca la caída. ¿Y sabe qué pienso yo que es importante, doctor? También despejar el camino del adulto mayor de objetos que podrían ser potencialmente peligrosos. Claro. A veces el adulto mayor se levanta en la noche, por ejemplo, para ir al baño, y a lo mejor alguien dejó, no sé, lo visitaron los nietitos y entonces dejaron algún juguete. Un juguete, sí. Estorbando. Y eso que parece tan pequeño puede provocar un accidente. Como usted dice también, las alfombras. Pienso en la gente que pone de esas alfombras plásticas en los baños, en algunos casos, que no están muy bien ya,
Y eso podría ser que el adulto mayor resbale también. Todo eso pueden ser causas de una caída en el adulto mayor. Es lo primero que uno tiene que cuidar de un adulto mayor es que evitar una caída que provoque una fractura de cadera, porque sí trae consecuencias que son graves para el paciente y para su entorno familiar, ¿verdad? Claro. Quería explorar con usted ese dato que dábamos al inicio, que el 50%, es decir, la mitad de todos los pacientes con una fractura de cadera muere 2 años después de haberse fracturado. Así de duro. Así de duro. Una fractura de cadera es considerada una urgencia. Hay que operarla lo más pronto posible. No es una emergencia que pone en riesgo la vida del paciente, pero sí es una urgencia. Ojalá que se opere lo más pronto posible. Entonces es importante tener un manejo multidisciplinario en los hospitales. Por ejemplo, donde yo me formé, había una geriatra en el servicio de ortopedia. Y eso era algo invaluable y era algo que nos ayudaba cuando éramos residentes a tener una valoración preoperatoria muchísimo más pronta. Era súper rápido, porque los pacientes, una de las cosas que hay que ver es por qué se cayó. Porque a veces tiene un trastorno hidroelectrolítico, por ejemplo, o tiene una arritmia que le provocó un mareo y por eso es la caída. Entonces no es solo el hecho de ver, sí, tiene una fractura de cadera, no es por qué se cayó. Entonces ahí entra uno como ortopedista, pues tal vez a veces ese no es el campo de uno. Entonces uno depende mucho también de los geriatras, ¿verdad? Que nos puedan ayudar en ese sentido. Vea, doctor, ahí nos buscó nuestro productor algunos ejemplos reales de gente que de verdad pierde el equilibrio porque está solamente caminando. El primero lo veíamos que estaba como haciendo ejercicio, tal vez lo podemos volver a poner, Jorgito, y como que se mareó y entonces se cae y se golpea. Qué importante que es tener esto claro, véanlo. Porque muchas veces al adulto mayor le exigimos cosas, ¿verdad? Que se mueva, que... Sí. Y hay que hacerlo con medida y con cuidado. Ahí normalmente también que tienen que tener cuidado es cuando saca a pasear al perrito. Al perro, sí. Sí, que no sea un perrito que le vaya a estorbar en su caminar o que se le vaya a enredar en las piernas. En las piernas. Yo me imagino, doctor, que este porcentaje de 50% aumenta cuando se trata de una segunda caída, porque sé que hay muchos pacientes que se caen más de una vez, que se fracturan la cadera más de una vez. Sí. Este porcentaje de mortalidad va a ser diferente dependiendo del estudio o del artículo que uno busque. Por ejemplo, en América Latina aproximadamente está en un 25 o un 30% en el primer año de vida. Pero sí hay estudios que demuestran que hay un 50%, a veces se ven en los primeros 2 años y a veces hay estudios de que dan un 50% de mortalidad a los 6 meses. Pero todo esto depende de muchos factores y no es solo por la fractura de cadera. ¿Cuáles son las causas? Es a mayor edad, mayor probabilidad mayor propensión. De propensión a sufrir muerte, ¿verdad? Al final del camino de la fractura de cadera. Y hay múltiples factores de riesgo para que este índice de mortalidad sea mayor, como cuáles, por ejemplo, todas las comorbilidades que pueda tener este paciente. Entre más envejecemos, más enfermedades vamos a padecer, ¿verdad? A veces parece obvio, pero a veces, como dice usted, le pedimos mucho a los adultos mayores. Claro. Yo le digo a los pacientes, no es normal, porque nunca es normal padecer una enfermedad, pero es esperable a los 90 años, por ejemplo, tener hipertensión. Claro. Sufrir de diabetes. Y también unas cosas que son importantes es el deterioro cognitivo previo a la fractura. Entre mayor sea el deterioro cognitivo del adulto mayor previo a la fractura,
mayor índice de mortalidad tiene. Entre peor sea su red de apoyo, por ejemplo, también puede provocar un índice de mortalidad mayor. Ahora, viendo esas imágenes de los señores que se caían, me surge esta pregunta. ¿Qué tiene que hacer uno si uno está acompañando al adulto mayor inmediatamente después de que se cae? ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es inmediatamente, bueno, ver de que obviamente no haya tenido un trauma en la cabeza. Que no se ha golpeado la cabeza. Sí, pero lo mejor es llamar al 911. Pero lo dejamos ahí donde está, en el piso. Sí, normalmente no tocarlo. Es que les va a doler mucho y siempre van a tener una posición característica de la pierna que va a estar más acortada. Entonces, cuando uno los estira, cuando le llegan al servicio de emergencias, pacientes así, uno los ve inmediatamente y uno sospecha de que hubo una fractura de cadera porque la cadera está acortada comparado con la contralateral. Pero si algún familiar se cae, lo mejor es ponerlo lo más cómodo que se pueda, evitando algunos puntos de presión y llamar al 911 para que llegue un servicio de ambulancia y lo lleve al centro médico más cercano. Porque es muy poco probable que si a uno le ocurre esto, uno por sí solo se vaya a levantar porque duele mucho. Y yo he tenido pacientes con historias, por ejemplo, de que llevan 2, 3 horas en el baño porque se cayeron en el baño y estaban solos, ¿verdad? Y el familiar estaba haciendo un mandado, por ejemplo, o estaba afuera. O cuando los llegan a visitar se los encuentran en el suelo tirados, ¿verdad? Claro, qué difícil. Ya casi vamos a ir con sus preguntas, porque yo sé que hay varias que están bien interesantes, pero quería preguntarle por el tratamiento de la osteoporosis y sobre todo que hablemos un poquito de la cirugía, cuándo es necesaria y cuándo no aplica cirugía. Siempre aplica cirugía. Siempre se puede. Una fractura de cadera, de las que vimos, los tipos esos tipos de fracturas de cadera, las intras y extracapsulares, prácticamente todas van a necesitar algún manejo quirúrgico, ya sea colocar unos clavos que van adentro del hueso con un tornillo que va al cuello y a la cabeza, o a veces es un tornillo que se le adosa una placa. Todo eso es para las fracturas que no afectan la irrigación de la cabeza, porque las que son a través del cuello y debajo de la cabeza, esas comprometen la irrigación de la cabeza femoral. Entonces ahí es donde hay que hacer otro tipo de cirugía, que es un reemplazo de cadera. Y estas cirugías me imagino yo que van acompañadas de el consumo de algunos medicamentos o de tratamiento farmacológico, digamos. El tratamiento farmacológico para la osteoporosis normalmente se da o cuando se diagnostica por una densitometría ósea, pero también hay que ver los factores de riesgo que tiene, por ejemplo, una mujer mayor de 65 años que la mamá o el papá tuvieron una fractura por osteoporosis o tuvieron osteoporosis, una menopausia precoz en menores de 45, ser mujer es un factor de riesgo, edad avanzada también, el haber tenido una fractura, el paciente haber tenido un antecedente de una fractura por osteoporosis, todos esos son factores de riesgo para dar un tratamiento, entre los cuales son los antirresortivos, ¿verdad? Que son, ahora están en boga, ¿verdad? Que es, uno puede dar estrógenos a las mujeres, pero todo eso tiene su riesgo-beneficio. Hay que ver cuál es el riesgo-beneficio de dar estrógenos o los alendronatos, ¿verdad? Todos los bifosfonatos, esos hacen que el osteoclasto no se coma ese hueso, entonces se detiene un poco y se le da chance al osteoblasto de formar hueso y detener un poco la pérdida de masa. Ok, ahora que menciona usted la densitometría ósea, que es este examen, me imagino yo, para saber cómo están nuestros huesos, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es su estado, su salud en términos generales? ¿A partir de qué edad uno debería hacerse una densitometría como parte de su chequeo general?
Después de los 65 años, en mujeres, cada 2 a 3 años. Ok. Pero se podría hacer en mujeres postmenopáusicas si tienen factores de riesgos importantes, si tienen un antecedentes familiares de osteoporosis, sería bueno hacerse una densitometría ósea cada 2 a 3 años. Doctor, yo me imagino que después de la cirugía es necesaria rehabilitación. Completamente. En todos los casos, ¿en qué consiste? Es muy importante la rehabilitación y todo depende mucho del tipo de cirugía. Por ejemplo, si se hizo un reemplazo de cadera, normalmente se pone a apoyar temprano. Por algo se hizo el reemplazo. Es para que el paciente se levante de la cama y empiece a caminar. Obviamente con sus redes, con su bastón o la andadera. Pero en eso la terapia consiste mucho en fortalecimiento de cuádriceps, glúteo medio, el psoas, disminución del edema, del dolor, de la herida, todo para que el paciente se empiece a mover lo más pronto posible para que no se formen una trombosis venosa profunda que pueda llevar a complicaciones, ¿verdad?, mayores. Claro. Vea, hay un televidente que tiene 62 años y que tiene osteoporosis y tiene una pregunta para usted en video. Vamos a verla aquí. Gracias por todos estos temas que son muy importantes. Tengo 62 años y fui diagnosticada en el año 2018 con osteoporosis, con unos valores de T-score menos 2.5 en lo que es la columna y en T-score menos 2.1 en lo que es la cadera. Me gustaría saber y conocer un poco más de estos valores. Asimismo, si ellos van a ir en aumento. Actualmente estoy tomando un medicamento que se llama alendronato sódico. Me gustaría saber un poco qué es lo que este contiene y sus beneficios para mi estado. Gracias. Gracias a usted por la pregunta. Tiene, según la OMS en columna, tiene una osteoporosis. Entonces, por eso le están dando el alendronato. El alendronato, como le he explicado anteriormente, baja la actividad del osteoclasto, entonces no hay tanta resorción ósea. El recambio, el quitar el hueso no se da tanto, entonces le da chance a que estos niveles vayan disminuyendo. Cada 2 a 3 años debería estarse realizando otra densitometría ósea para ver cómo van esos niveles. Y ella tiene en columna. Entonces, lo más recomendable es que salga a caminar, si fuma, que no fume, si toma bebidas alcohólicas, normalmente es más de 2 bebidas alcohólicas por día que no tome. Y hay que ver riesgo-beneficio de dar estrógenos o también hay que ver la ingesta de calcio diaria y ver si hay que hacer una suplementación de calcio. También cada 30 minutos estar saliendo al sol, por lo menos por 15 a 20 minutos salir al sol diario para activar la vitamina D. Recordemos que la absorción de calcio depende de la vitamina D, entonces esto siempre es importante. Y evitar el sedentarismo y todo de no fumar. Un estilo de vida saludable. Un estilo de vida lo más saludable posible, sí. Hortalizas, verduras, comer, que son fuentes de calcio. Claro. Vea, Carol Arauz nos cuenta que su abuelita se quebró la cadera hace 9 meses. Dice que perdió la fuerza, toda la fuerza de las piernas, tanto así que no volvió a caminar. Tiene la señora 89 años y ella quiere saber a qué se debe eso, que la señora después de la fractura haya perdido fuerza tanto al punto que no volvió a caminar. ¿Por qué uno tiene que evitar la fractura de cadera? Porque normalmente al adulto mayor le gusta tener su independencia, o a todos nos gusta tener una independencia de poder caminar y para las actividades de la vida diaria. Cuando el paciente tiene una fractura de cadera, una gran mayoría van a perder esa independencia. Entonces, 1/3 de los pacientes van a ser completamente dependientes.
y más o menos un 20 o un 25% van a tener alguna dependencia o pierden esa libertad que tenían antes. Por ejemplo, van a necesitar utilizar un bastón, caminar con andadera, o como ella se volvió completamente dependiente. Porque hay que ver las comorbilidades que tenía anteriormente, la masa muscular que tenía previo a la fractura. Y hay pacientes que cuando se ocurre la fractura de cadera tienen una pérdida del estado cognitivo severo posterior a la fractura. Entonces eso también es un mal pronóstico para recuperar la funcionalidad. Es que la fractura de cadera afecta mucho al paciente, claro, desde su estado funcional, mental, físico, emocional completamente. Porque ellos antes decían, yo caminaba de aquí al patio sin ningún problema y ahora no puedo caminar. Yo tengo pacientes también de que les ha ocurrido eso y lastimosamente a veces no hay mucho que ofrecer. Es parte de la evolución de la enfermedad. Cecilia Vargas quiere saber cuál es la diferencia entre osteoporosis y artrosis. Porque dice que la mamá de 93 años está muy afectada de las rodillas. La osteoporosis es que el hueso pierde masa. Es, por decirlo así, como una atrofia. O sea, se pierde. No es la calidad de hueso, sino la cantidad de hueso. La masa ósea se pierde. La artrosis es desgaste. Desgaste en las articulaciones. Las articulaciones tienen una cubierta que es el cartílago, debajo de ese cartílago hay hueso, se pierde el cartílago, queda el hueso expuesto y empieza a chocar hueso con hueso. Claro, y entonces genera un dolor muy grande. Ese es el dolor, exactamente. Perfecto. Elizabeth Valverde dice, tengo 60 años, hace un año comencé a experimentar dolor leve en la cadera. Un año después, ese dolor me imposibilita caminar. Siento un fuerte dolor entre la pelvis, el hueso largo de la pierna y la cadera. Y ella quiere saber si usted piensa que eso será desgaste o podría ser otro factor. Yo le agregaría, si me permite, si hay algún examen que ella se pueda hacer para saber cuál es el origen de eso que siente. Claro, es importante saber que la osteoporosis no duele. Es silenciosa. Es completamente asintomática. Obviamente hasta que ocurre una fractura de cadera, ahí sí va a tener el paciente síntomas. Ella lo más seguro lo que tiene es algún pinzamiento que se llama fémoro acetabular, que es entre el fémur y el acetábulo. Lo que se debería hacer es una radiografía AP de pelvis y axial de cadera para valorar adecuadamente esa articulación y descartar que no tenga uno de estos pinzamientos. Y hay muchos pacientes también de que tienen, por ejemplo, alguna displasia, alguna malformación de la copa, porque la cadera en sí es la cabeza del fémur, donde vimos donde se fracturaban o donde ocurrían estas fracturas, y una copa que es el acetábulo, ¿verdad? Entonces esto produce a veces una displasia de ese acetábulo y lo que ocurre es mucho dolor, ¿verdad? Porque se da un pinzamiento entre el acetábulo y la cabeza femoral. Quería aprovechar para preguntarle también cuál es la diferencia entre osteoporosis y osteopenia, que usted lo mencionó anteriormente. La osteopenia, digamos, es que la osteoporosis es la masa ósea está disminuida y la osteopenia es que empieza es el grado antes, digamos. Previo. Por decirlo así. Y siempre, si hay grados que uno puede, para medirlo, por definición de la OMS, es con la densitometría ósea. Pero uno puede sospechar ciertos pacientes que tienen osteoporosis con las radiografías. El hueso se ve, las corticales se ven más delgaditas. O por ejemplo, hay pacientes jóvenes que no movilizan una articulación, y cuando uno toma una radiografía para ver cómo va, por ejemplo, la cirugía de radio, no han movido la articulación en 2 meses y tienen una osteopenia por desuso, o sea, se baja la mineralización del hueso. Y uno puede, digamos, si tiene osteopenia, recuperarlo. Frenar que pase a osteoporosis. Sí, porque
normalmente la osteopenia por desuso se da mucho en jóvenes que tuvieron una inmovilización prolongada, porque ya en adultos mayores está instalada la osteoporosis. La osteopenia por desuso es por una inmovilización o un falta de uso de la articulación, y esto normalmente con una dieta adecuada en calcio, lo de la vitamina D que expliqué anteriormente y una adecuada rehabilitación, se recupera. Perfecto. Ya para cerrar, Adriana Vanessa Ruiz nos hace 2 preguntas. Una de ellas ya usted la contestó, pero le repasamos el dato. Pregunta si el tomar tramadol todos los días puede provocar osteoporosis. Y segundo, si es hereditaria. Hay factores que sí hablan de que hay un componente hereditario, porque hay un factor de riesgo que es bastante claro, que si el papá o la mamá tuvieron osteoporosis y fracturas por osteoporosis, el paciente tiene más riesgo de padecer esta enfermedad. Y el tramadol, hasta por lo menos no entre los más comunes que provocan osteoporosis, no se encuentra, ¿verdad? Porque no es un AINES. Perfecto. Doctor, los suplementos de calcio, ¿qué papel juegan como parte del tratamiento? ¿Son efectivos? Son importantes. En pacientes posmenopáusicas, los requerimientos de calcio aumentan. Entonces, la paciente que no cumple con la dieta o que no cumple en tener el requerimiento mínimo de calcio por día, que es de 1.200 miligramos por día, después de la menopausia, debería estar tomando algún suplemento de calcio, sí o sí. Y hacerlo de la vitamina D, que es muy importante. Y el pescado es rico en vitamina D, legumbres, verduras, todo es rico en calcio. Tomar lácteos también y sus derivados son ricos en calcio, entonces es importante tener en la dieta una dieta balanceada, ¿verdad? Y lo más importante, un estilo de vida saludable, ¿verdad? Perfecto. Bueno, él es Rolando Soto, es médico ortopedista. Le voy a dejar el número de teléfono en caso de que quiera contactarlo, que es el 2522-6084, se lo voy a repetir, y ahí está apareciendo en el cintillo para que lo anote. 2522-6084 y se llama Rolando Soto. ¿Qué tal la experiencia? ¿Vuelve otra vez? Sí, claro, muy bonito, ya uno se va relajando con el paso. Sí, es que al principio yo sé que cuando es la primera vez uno está un poquito tenso, y no crea, yo tengo años en esto y todavía me da susto. Sí, claro. En algunos casos, así que bienvenido al grupo. Muchas gracias. Gracias al doctor Soto por todas sus explicaciones y por haber contestado, y a ustedes también por haber hecho nuestras entrevistas, por hacer nuestras entrevistas más interactivas.